traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Oremos. Padre, en esta preciosa mañana, te damos gracias, Señor, por la lectura que hemos tenido. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder tratar este tema, Señor, que para ti es suma importante, ya que no dejaste a ninguna persona desapercibida, sino que a todos les dedicaste tiempo, tanto a los niños como a los adultos y los jóvenes. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de aprender tu bendita palabra. Gracias, Señor, por los que hicieron tiempo hoy de estar acá para escucharla, para meditarla y para atesorarla en cada corazón. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo estamos rogando. Amén y amén. Al Señor Jesús siempre se le criticaba mucho porque pasaba demasiado tiempo con ciertas personas, y mayormente con personas que no eran de buena reputación, podemos decir así. Pasaba con ricos, pasaba con pobres, pero lo peor es que pasaba con recaudadores de impuestos que eran odiados por el pueblo judío, ¿no? Porque son los que recogían los impuestos. También hacía tiempo para ir a comer con ricos a sus casas, y también lo criticaban por eso, porque había entrado a un cierto hombre rico, Zaqueo, ¿verdad? Que él quería, estaba interesado en verle. Ese Zaqueo parecía un niño porque se sube hasta un árbol. Ustedes saben muy bien que un niño se sube a un árbol, ¿verdad? No hay árbol que no se suban los niños, pero Zaqueo parecía niño subiéndose a un árbol para poder ver a Jesús, y al final el Señor le dice: hoy voy a estar en tu casa. Y lo criticaron por eso también. Estuvo atendiendo a los leprosos, a mujeres de mala vida, de mala reputación, y en fin, vemos acá que muchos padres o madres llevan a sus niños ante Jesús para que los tocase. Y los mismos discípulos, aquí no fueron los religiosos, ¿verdad? Porque antes eran los religiosos que criticaban a Jesús, y hoy vemos que hasta los discípulos lo critican. Y reprende a los papás y a las mamás, le dice: no, que hagan perder tiempo al maestro, él está muy ocupado. Y realmente las mamás y los papás estaban interesados en sus niños para que el Señor pusiera sus manos sobre ellos, que los bendijera, los tocase. Y los discípulos se enojaron, los reprendieron, pero el Señor Jesús, como vemos, Él siempre no hace acepción de personas. Él atiende hasta al más pobre como al más rico, al más chico como al más grande. Para Él no hay acepción de personas. Hoy, tristemente, vemos que las iglesias, inclusive evangélicas, no hacen tiempo para atender a los niños. Se preocupan por los jóvenes, por los adultos. ¿Por qué? Porque ahí por lo menos tienen donde sacar ofrendas y diezmos, ¿verdad? Igual que los políticos nos está pasando con las iglesias evangélicas. Los políticos desatienden a los niños, ¿por qué? Porque ellos no votan, una. Y tampoco no atienden al anciano o a la persona de tercera edad, porque tampoco ya no van a votar. Entonces descuidan también esos dos sectores, ¿cierto o no? Ellos se preocupan por los mayores de 18 años, porque ellos ya pueden ir a votar por un candidato. Así que hasta los políticos hacen acepción de personas que no atienden los programas de los niños. Pero el Señor, vemos que Él nunca ha hecho acepción de personas, sino que siempre atiende a todos por igual.
¿Y qué vamos a aprender nosotros de los niños en esta mañana? Aquí en el boletín les había yo escrito algunas cosas que aprendemos de los niños. El mismo rey David reconoció cuando escribió el Salmo 131:2, que ahí lo tengo escrito también. Dice, en verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño. Destetado está mi alma. David realmente sentía que si no tenía la presencia de Dios, sentía un niño destetado, sin protección, sin la cobertura, podemos decir así, de la presencia del Señor. Ahora bien, el Señor, ¿por qué dejó escrito acá que dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios? ¿Será que realmente los niños no necesitan conversión y ya están listos para irse al cielo? Aquí hay una gran controversia. Unos dicen, bueno, la mayoría dice, bueno, los niños están listos para ir al cielo, vamos a estar llenos de niños el cielo. Pero que yo he estado meditando mucho sobre este tema, porque hoy en día, si usted investiga por internet y por la radio y televisión y por los periódicos, hay ya niños criminales. Niños que de 3 hasta de 5 años ya han asesinado. Imagínense. Entonces, realmente aquí es muy difícil, porque la iglesia evangélica ha descuidado a los niños, pero los religiosos no. Los religiosos sí los atienden. ¿Por qué? Porque les gusta sembrar. Saben que un niño es prácticamente una flor o un árbol recién nacido, pero que regándolo y sembrando en él va a tener fruto más adelante. Y por eso Satanás ha estado interesado en adiestrar a los niños desde chiquitos. Los adiestran a través del Nintendo, a través de los cuentos, a través de las películas de Hollywood. Miren, hoy hasta los niños pequeños están siendo adiestrados en las guerrillas. Y Satanás siempre ha estado pendiente de los niños, porque saben que el futuro de una sociedad desenfrenada, si se siembra desde el niño ese corazón con rebeldía, en contra de las cosas de Dios, así va a crecer todo el tiempo. Va a haber una rebeldía. Y hoy vamos a ver realmente por qué está esa rebeldía. Y Satanás siempre ha estado destruyendo a los niños a través, ¿cómo? A través del aborto inclusive. No dejando que nazcan más niños. Hoy en día, inclusive en Estados Unidos, están preocupados porque ha habido mucho nacimiento. Y tratan la manera de sembrar en cada padre de familia solo tener un hijo por lo menos. Y en otros países, como ya la población ya ha envejecido, están preocupados porque no hay nacimiento. Entonces, ahora el gobierno está pagando al padre de familia por tener un hijo. Todo lo contrario, ¿no? Pero Satanás siempre ha tratado la manera de destruir al niño. No deja ni que nazca siquiera. En el vientre de la madre lo están asesinando a través del aborto. Cuando Dios quiso liberar a su pueblo de la esclavitud de 400 años en Egipto, quisieron salir al desierto a sacarlos, pero el faraón se opuso. Y dejó dijo, váyanse, pero déjenme aquí a los niños. Estaba interesado el faraón que dejara a los niños y los animales. No, dijo Moisés. Aquí tenemos que irnos todos, hasta con animales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a adorar a Dios, animales, niños y todos. Y costó. Y cuando nació Moisés inclusive, el pueblo egipcio se preocupó porque los hebreos estaban creciendo en número
Y cada varón que nacía le habían dicho a las parteras, miren, no dejen vivir a un niño de los hebreos, porque están multiplicando. Estaban preocupados por eso los egipcios. Y en ese entonces nació Moisés, el libertador del pueblo judío. La madre lo pudo ocultar por 3 meses. Hizo una cuna de juncos, lo puso en el río Nilo. Y ahí la encontró la hija el faraón y fue criado en el palacio Moisés. Para después que Dios le preservó la vida para liberar a su pueblo. Pero ahí muchos niños murieron en esa época. También vemos otra historia cuando Jesús inclusive nació. ¿Se recuerdan? Pasaron los Reyes Magos por el palacio de Herodes y le dice Herodes, ¿va que a dónde va a nacer el hijo de Dios? Pues allá en Belén de Judea. Pues yo también quiero ir a orar. Mentira, quería asesinarlo desde el principio Herodes. Y eso había pasado como 2 años, ¿no? Y resulta que cuando pasa de regreso, el Espíritu Santo les dijo a los magos, no pasen. Y Herodes se airó tanto que mandó a matar a todos los niños de 2 años en toda esa región. Eso es lo que hace Satanás, destruir la vida de los niños. Por eso, padre o madre, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué le vamos a sembrar en el corazón del niño? La profecía en Joel 3:3, miren cómo llega lo vamos a estar viendo ya y lo estamos viendo hoy ya, inclusive en los últimos tiempos. Dice esa profecía, que dieron a los niños por una ramera, vendieron a las niñas por vino para beber. Eso es lo que hace prácticamente un borracho. Cuando él no tiene dinero, hasta los niños venden y las niñas por beber. Está profetizado. Joel 3:3, ustedes lo pueden encontrar ahí. Entonces, vemos pues que Dios está interesado, el Señor Jesucristo está interesado en los niños. ¿Qué podemos aprender de los niños? Vamos a eso porque el tiempo se nos va tan rápido. Sabemos que las cosas malas de un niño pues son berrinchudos, ¿verdad? Quieren lo que ellos quieren, son desordenados, ¿verdad? Uno está luchando ahí para que ordene su cuarto y no hay forma que aprenda a ser ordenado. El niño, por lo regular, no distingue entre lo limpio y lo sucio. Pero el Señor ve las cualidades buenas de los niños. ¿Cuáles son, por ejemplo? Ser humilde. El niño es humilde. Él no distingue lo que ser más que otro. El niño puede jugar con un rico o con un pobre. Él no sabe cuál es la diferencia de un rico y un pobre. Pero veamos en Filipenses 2:3. Tenemos varias citas ahí, pero no lo vamos a leer todos. Filipenses 2:3 nos dice: veamos, 2:3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Acá vemos la humildad que Dios quiere de nosotros. O sea, que un niño es humilde, ¿ya? Se manifiesta de esa manera. Para el Señor la humildad se demuestra en el servicio a los demás. Por ejemplo, vemos que en Mateo, el Señor puso ejemplo a un niño. ¿Se recuerdan allá en Mateo, capítulo 18, versos 2 y el 4? Él puso ahí un ejemplo a un niño, como ilustración. Ahí estaban peleando los discípulos quién iba a ser el mayor. Le preguntaron al Señor. Y por eso
el Señor usó como este ejemplo. Dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Por eso es importante los niños, amados hermanos. Si el Señor le está dando a usted una iglesia de niños, aunque no le dé ofrendas y diezmos, porque los niños no tienen cómo dar, ¿verdad?, para usted en una iglesia, ¿no? Pues siga trabajando, aunque no tengamos ingresos de parte de la iglesia de niños. Pero es importante, porque usted, dedicándole tiempo a un niño, está sembrando para la gloria del Señor. Está atendiendo como cuando usted abraza a un niño, es como, sienta como que está abrazando al Señor. Así dice el Señor. El que atiende a mí como un niño, a mí me está atendiendo. Y por eso es el ejemplo de la humildad. La humildad es una lección tan difícil de aprender que se nos tiene que enseñar de todas las maneras y en todos los métodos posibles. ¿Cierto o no? Nos cuesta ser humildes. También otra cualidad de los niños es que son serviciales, ¿no? Ay, ¿en qué te ayudo, mamá? ¿En qué te ayudo, papá? Quieren aprender de todo, ¿no? Tenemos un ejemplo cuando la mamá está lavando, por ejemplo, y la niña quiere hacerlo también, quiere aprender a lavar. Y así todo, prácticamente los niños aprenden todo en la casa. Por eso el mejor enseñanza no es en tanto en la escuela. Los principios y valores los tiene que aprender el niño en casa, no en la escuela. Y el problema es que hoy en día la mayoría de padres dejan a sus hijos que la escuela se encargue de ellos. Qué triste, ¿verdad? Y en la escuela es rebelde, en la escuela hace de todo, ¿ya? Y ni los maestros lo pueden controlar. Y saben una cosa, hoy en día no está permitiendo ni dejar que uno entre a una escuela a entregar un Nuevo Testamento, menos una Biblia, en Estados Unidos. Ahorita aquí en Guatemala hay un diputado que está proponiendo que se lea la Biblia en las escuelas. Imagínense, todo el mundo ya se volteó por eso. No, tiene que ser en la iglesia. Digo, en la iglesia o en el hogar, pues mayormente, pero no en la escuela. Entonces, no quieren dejar eso. Pero amados hermanos, del niño aprendemos mucho, porque el Señor también, aquí el apóstol Pablo nos habló en 1 Pedro 2:2, que tenemos que ser como niños, dice, con deseos de tener la leche espiritual como niño. Veamos, el niño tiene le gusta tomar leche, ¿no? Pero para crecer sano y fuerte, el cristiano lo exhorta a desear leche espiritual como niños. 1 Pedro 2:2, ustedes lo pueden leer ahí. El cristiano necesita crecer en el bien, para esto necesita una alimentación adecuada. Y la leche espiritual es la palabra de Dios. No es solo los sermones que usted se lleva acá de la iglesia. Es leer la palabra del Señor. Pero miren, el problema, ¿sabe cuál es? Que hay ignorancia en la palabra de Dios, aún de los religiosos. Hoy me sorprendió en esta semana que el líder de la Iglesia Universal está negando que existe el infierno. Imagínense, está en la Biblia. Niega también que Adán y Eva fue un mito, una leyenda, que no es cierto, imagínense. Estamos viviendo el tiempo de la apostasía, donde están rebelándose contra las cosas de Dios. ¿Qué otra cosa encontramos de los niños? Es curioso, todo lo quiere saber, ¿cierto o no? Pues nosotros también tenemos que ser curiosos en la palabra.
¿Por qué no leerla desde Génesis hasta Apocalipsis? No, a veces leemos, buscamos el Salmo 23 nada más y ahí nos quedamos y dejamos el Salmo abierto en la casa toda la semana y no leemos la Biblia. Tienen la Biblia como amuleto. No, no es así. Hay que leerla de pasta a pasta. Y ese es el problema de la ignorancia hoy de la palabra del Señor, que muchos dicen, aún a los escogidos serán engañados. Así que tenga cuidado, no queda que el hecho de que sea miembro aquí de esta iglesia, usted no va a ser engañado o engañado. Puede ser engañado. Si no lee la palabra del Señor, amén le va a decir a todo lo que dice la gente. ¿Cierto o no? Por eso tenemos que ser curiosos. Primera Tesalonicenses 5:21 nos lo dice. Y Pablo escribió, pero con el tiempo con que se pierde el encanto debemos querer saber toda la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo. Tenemos que querer tener la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, no que la voluntad de Dios. El niño debe crecer, madurar, ¿cierto o no? Pues igual nosotros también debemos de crecer. Tenemos que madurar para que algún día seamos maestros de enseñanza. Tenemos que enseñar la palabra del Señor. Pero hay muchos que son niños todavía espirituales. Ya tienen 20 años o 30 años de estar en la iglesia y todavía están como niños espirituales. No han crecido. Se quedaron enanos. Imagínense. Ese es el problema que vemos hoy en día. Que en la iglesia tenemos ese tipo también de niños. El niño tampoco no tiene malicia, dice. El niño tiene malicia por esto no tiene pecado. Igual que nosotros no debemos de pensar maliciosamente. 1 Corintios 14:20 nos lo está diciendo. Pero saben, el problema es que el niño desde temprana edad, hoy en día, pierde rápido la inocencia. ¿Y por qué pierde tan más rápido la inocencia? Por la información que recibe. Hoy hay niños que de 3 años ya saben hasta usar el celular, la computadora. Y a veces el papá también no le atina al celular y el niño mira, es así, le dice, rápido le encuentra el problema. 3, 5 años, imagínense. Antes el niño perdía su inocencia a los 10, 12 años. Hoy no. Por la información tan rápida que está recibiendo el niño. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que dejamos accesible ante los niños. Me refiero a televisión, videos y todo eso, ¿no? Que los niños pueden perder la inocencia rápidamente. Los niños también aprendemos que no saben guardar rencor. Los niños a veces pelean entre ellos, ¿cierto o no? Pero al ratito están jugando otra vez. En cambio, si usted se enoja con fulano, pasa 10, 20 años y todavía sigue enojado. ¿Cierto o no? Los niños no. Al chilazo rápido, y rápido están prestando ahí y siguen jugando. Aunque sean peleados, aunque sean dado trompadas. Los niños son así. No guardan rencor, ¿verdad? 1 Corintios 3:5 nos lo dice. Los niños aceptan insultos, se les regaña, ¿cierto o no? Para tal de corregirlos, ¿verdad? Se les regaña cada rato. Pero ellos, como si nada, ¿no? Ellos viven la vida presente. Los niños no se preocupan por lo que pasó, ni se preocupan por el futuro. Viven el hoy. El Señor nos está enseñando de los niños que vivamos el hoy. ¿Cierto o no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, dice el Señor. Si usted está preocupado, ¿qué va a pagar mañana? No, viva hoy. Porque si se preocupa por el futuro, seguro un estrés, ¿verdad? Una enfermedad, porque a veces las enfermedades vienen por mucho estrés. Pero los niños son así.
Viven felices, sin preocupaciones. A él les da igual que dejen la luz encendida en su cuarto todo el día y toda la noche. Él no se preocupa por apagar la luz. Uno sí, ¿verdad? Cada rato está uno, bueno, apague la luz, apague aquí. Mire, yo paso peleando con mis hijos con eso. Dejan la luz encendida todo el día. Están fuera de preocupaciones. Igual nosotros, cuando nos hagan algo, no guardemos odio, ni queramos venganza ante el prójimo, ni ante los demás, sino que perdonémoslos. Perdonamos. ¿Por qué? Porque el Señor realmente, si vive en nuestro corazón, vamos a tener esa actitud de perdón. Así que también los niños dependen de otros, no solo de ellos mismos, sino que solos no pueden dirigir sus pasos. Necesitan la ayuda de los grandes, de los padres. Pues nosotros también necesitamos la ayuda de la palabra del Señor. Necesitamos la ayuda del Señor mismo, la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, yo me voy a ir, pero vendré otra vez. Pero mientras yo vengo, les enviaré un consolador, alguien que les ayude. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces nosotros también dependemos de eso, de la ayuda del Espíritu Santo. Igual que los niños dependen también de los padres. Así que nosotros dependemos de Dios para todo. Debemos, Juan 3:3 nos dice que debemos de nacer de nuevo como un niño. Para que usted sea parte de ese reino de Dios, debe de nacer de nuevo. Si no, no puede entrar al reino de Dios. Por eso, como dije al principio, los niños sí necesitan recibir a Cristo como Salvador personal. ¿Por qué? Porque, aunque el Señor dijo que son parte del reino de Dios, pero necesitan también reconocer a Cristo. ¿Por qué? Porque también todos hemos pecado ante Dios, ¿cierto o no? Porque cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor quiere que seamos realmente nacidos de nuevo. Dice, respondió Jesús y le dijo en Juan 3:3, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que, amados hermanos y amigos, no es el hecho de que usted sea miembro de una iglesia o que asista a una iglesia con regularidad, tiene acceso hasta el cielo. En el rapto van a haber iglesias que de repente pueden quedarse hasta llenas, porque eran miembros de sí, nada más, pero no hijos del Señor. Inclusive muchos echaron fuera demonios, oraban por los enfermos y el Señor les dice, no los conozco. Imagínense. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Entonces pensemos en eso. Sigamos en la lectura porque ya se me fueron los primeros 20. Espero que me aguanten a 1000 par de horas. No, tampoco. Sigamos. Vamos a entrar a otro tema que es sobre el joven rico. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me amas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Acá vemos, después de que el Señor atendió a los niños, llega un joven rico, pensando justificarse ante el Señor. Bueno, él no sabe, la verdad que, según vemos aquí en el pasaje, no creemos que él haya creído que era Jesús. ¿Por qué? Porque le dice maestro bueno. Maestro bueno. Él creía que era un maestro, así como la mayoría de los maestros. Y este hombre principal rico andaba buscando aliento, andaba buscando seguridad, para ver si realmente él tenía garantizada la vida eterna, porque tenía mucho dinero, tenía seguridad para vivir muchos años aquí en la tierra. Y dijo él, voy a ir a ver si de veras tengo garantizada mi inmortalidad. Y fue a acudir también
a Jesús. Y en Efesios 2, 8 al 10, nos habla claro que la salvación no se puede ganar porque es un don de Dios. Y él creía que porque tenía mucho dinero él podía realmente tener garantizada una vida eterna. Igual que aquel rico, ¿verdad? Que se preocupaba por sus riquezas y el pobre Lázaro comiendo migajas de pan, ¿verdad? No se preocupaba por las cosas espirituales. Pero este joven va y le pregunta, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Aquí vemos pues de que Jesús le dice que solo hay uno bueno, Dios. Y como el joven no reconocía que Jesús era Dios mismo, ni que era el Hijo de Dios, lo tomó como maestro nada más. Y Jesús le dice, solo hay uno, solo Dios. Por eso el Señor no le dijo, no tienes que creer en mí, no le dijo así, ¿verdad? Pero este joven recibe la respuesta del Señor y le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y solo eso le citó. ¿Cuántos mandamientos son? Son 10, pero aquí solo mencionó 6. Le mencionó los mandamientos relacionados a su prójimo, no relacionados a Dios. ¿Por qué? Porque realmente este joven se preocupaba por su prójimo nada más. No tenía su relación con Dios. Y ese es uno de los problemas que tiene la mayoría de los ricos. Claro que hay ricos también que pueden ser salvos. Pero veamos por qué este joven no pasó el test. Él le dijo, bueno, yo he guardado estos mandamientos de mi juventud. Le dijo en el 21. Pero Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Miren qué problema para este joven. Como no tenía relación con Dios, ese era el problema. ¿Su Dios quién era? Su Dios era el Dios Mamón, el Dios del dinero y la plata, el de las riquezas. Entonces, teniendo tanta plata, él se olvidaba que Dios existía. No tenía la relación con Dios. A pesar que era un religioso, ¿no? Y eso le pasa a la mayoría hoy en día. Cree que con hacer buenas obras, dando grandes diezmos o grandes ofrendas, ayudando aquí, está bien que se ayude, pero no con eso usted está garantizando la vida eterna. Con eso no está garantizando usted su salvación. Pues él creía que con eso él ya tenía garantizada la vida eterna. No pasó el test. Porque le dijo el Señor, le tocó lo que más amaba. ¿Qué amaba él? Sus riquezas. Él sabía muy bien con quién se estaba enfrentando porque Dios conoce nuestros corazones. Ahora bien, ¿por qué no a todos nos pide que vendamos nuestra casa, nuestros carros y todo? Porque si tomamos esto como un principio, a todos haríamos lo mismo, ¿eh? Bueno, en la iglesia primitiva, los apóstoles, cuando empezó la iglesia primitiva, pues ellos desearon vender todo con tal de que creciera rápido el reino de Dios. ¿Se los pidió el Señor? No. Fue porque ellos sintieron hacer eso. Yo sé que algunos acá, de repente se les ocurre también medio una propiedad decir, bueno, lo voy a dar para la iglesia. Como muchos, inclusive lo han dado a otras organizaciones. Por ejemplo, yo estoy en Gedeones Internacionales y me entero de que gente que no tiene ni hijos a quién heredar, porque a veces solo tienen al chucho, a la chucha, al perrito, y los perros son los que heredan grandes fortunas. Imagínense. Y lástima todos esos bienes, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasa? Esos bienes, entonces dicen ellos en el testamento, bueno, dono a la fundación, todos mis bienes.
Y de esa manera hay plata para seguir distribuyendo la palabra del Señor. Algún día ya nosotros también, ya de repente hay unas familias ahí que quieren darnos algunas propiedades. Todavía no se ha hecho, pero ya está la señal. Entonces, no es cuestión de solo dar, sino que tiene que nacer del corazón agradecido ante Dios. Pero acá el Señor, como conocía el corazón de este rico, joven rico, le digo, despójate de todo lo que tienes. Ven y sígueme. Qué difícil fue para este joven rico. ¿Se fue contento? No. Se dice la palabra que se fue triste. Veamos. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Imagínense. Ay, a veces muchas personas nos quieren tocar por ese lado, ¿verdad? Venda todo lo que tiene aquí, que allá, que mire. Inclusive a la iglesia, a los primeros cristianos les pasó eso. Cuando los cristianos empezaron a predicar la venida del Señor, ¿verdad? Se empezaron ¿para qué voy a seguir trabajando mejor? Pues, te renunciaron de sus chances, vendieron todo, porque eso también es otra de las señales, ¿no? Decían, voy a vender todo porque ya viene el Señor. Y hasta aquí no ha venido todavía. Los de Tesalónica les pasó, ¿ya? Vendieron todo, porque querían que el Señor ya venía. Pues hoy les quiero decir que el Señor sí que está más cerca a su venida. Porque las profecías se están cumpliendo. Y por eso, amados hermanos, debemos de velar por nuestra vida espiritual. Y este joven estaba interesado en su vida espiritual, pero no se quiso despojar de lo que más amaba. A veces el Señor nos puede pedir inclusive un hijo o una hija, como le pasó a Abraham. Dame tu hijo, y tu único hijo. Le pide Dios a Abraham. Y Abraham le había prometido que de su hijo iba a tener descendencia y le pide el hijo. Ay, Señor, ¿y qué hago ahora? Bueno, yo voy a creer en Dios. Si Él permite que lo mate, me lo va a permitir que lo resucite. Él creyó en la resurrección de Abraham y obedeció. Claro, Dios no permitió que lo asesinara, por supuesto, ¿verdad? Pero lo probó. Pues de esta misma manera Jesús probó al joven rico. Para ver si estaba dispuesto a dar lo que más amaba, las riquezas. Pues igual pasa también con un padre de familia. A veces le pide la niña al niño, a veces se lo lleva antes y a veces ni permite que nazca. ¿Por qué? Solo Dios sabe por qué lo permitió. Pero sigamos leyendo, porque el tiempo se nos está acortando. Y dice, y los que oyeron esto, ¿dónde me quedé? Así. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí está el problema. ¿Será que los ricos pueden ser salvos? Claro que sí. Porque el Señor trató con ricos también, fue a comer a sus casas. Él estaba interesado también en los ricos para que fueran salvos. ¿Sí? Y también al pobre, al menesteroso, a la viuda. Y aquí Él dice esto, cuán difícil es a un rico entrar en el reino. Porque dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Bueno, aquí rápido si ustedes se pensaron, ¿verdad? Una aguja, creen que la aguja queda de coser, son, ¿verdad? Que usamos para remendar nuestra camisa, nuestro pantalón. No se refiere a ese tipo de aguja. Aguja se le llamaba a una puerta tan estrecha allá en Jerusalén, ¿ya? Tan estrecha que apenas pasaban, ¿ya? El camello tenía que inclusive hincarse para poder pasar una aguja de esas, que es una puerta estrecha.
Eso le llamaban aguja. ¿Ya? Por eso dice el Señor acá, es más fácil pasar un camello sobre una aguja, dice, que entrar un rico en el reino de los cielos. Pero aquí está la respuesta del Señor. Cuando le dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? La pregunta, ¿verdad? Igual les pasó a aquellos discípulos cuando todos empezaron a irse, ¿verdad? Señor, todos están yendo, ok, ¿quieren irse ustedes también? Dijo el Señor. Ay, entonces, ¿quién va a ser salvo así, va? Porque estaba dura la palabra que el Señor estaba dando. No, Señor, estamos dispuestos a dar todo. Y realmente los discípulos dieron todo, porque dejaron a sus esposas abandonadas, ¿verdad? Bueno, eso fue para empezar su ministerio, ¿no? No van a creer que el Señor está dispuesto a abandonar a la esposa. No me van a malinterpretar. Pero ellos vendieron hasta sus propiedades. Bernabé, por ejemplo, vendió sus propiedades para un tal de ensanchar el ministerio del Señor. Eso fue el principio. ¿Ya? Pero el Señor acá le dice, para el hombre es imposible. Pero hay una respuesta acá, que hay esperanza. Vean que lo que dice. Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, la salvación, la vida eterna no depende de nuestro sacrificio y lo que hagamos. No depende de nuestras obras y lo que tengamos. Depende de Dios, porque la salvación es un don gratuito de Dios. Dios está interesado en que todos seamos salvos. No vaya a creer que no, hasta el religioso, más religioso que hay, existe hoy en día. Y está interesado en que se arrepienta y sea salvo. Lo que no está de acuerdo el Señor es que estén idolatrando a otras imágenes, otros dioses. Pero Dios está interesado en su alma y en su corazón. Pero, como dije al principio, Satanás está interesado en destruir toda la humanidad, no solo a los niños, sino que niños, jóvenes, adultos y ancianos. Está interesado en destruir toda la humanidad. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Sabe una cosa? Eso es otro tema también que la mayoría está negando. No existe el diablo, igual que los testigos de Jehová que no creen que no existe el diablo. ¿Eh? No, ese es un mito también. Satanás no existe. Miren, estamos enfrentando tiempos difíciles, amados hermanos. No podemos apartarnos de la palabra del Señor. ¿Cree usted en la palabra del Señor? Yo la creo desde el primer libro, Génesis hasta Apocalipsis. Pero muchos ya dejan por un lado la palabra del Señor. A pesar que estuvieron años en la iglesia, dicen que no hoy. ¿Por qué? Porque entramos en el tiempo de apostasía. Así que, debido a que el dinero representa poder, autoridad y éxito, no quiere decir que nosotros tengamos garantizada nuestra salvación. A menos que Dios penetre en lo más profundo de su corazón, a menos que usted y yo y todos los ricos y millonarios que me pueden estar escuchando a través de estas vías de internet, abran su corazón al Señor, Dios entra y le hará una nueva criatura. Yo sé que el Señor ha tocado a muchos ricos a través de la historia. Y sabemos muy bien que inclusive los fundadores de Colgate, por ejemplo, ellos empezaron a diezmar. Después del diezmo dieron 20%, 30%, llegaron a dar para la obra del Señor hasta un 90%. Y con el 10% se quedaron para seguir trabajando esa marca. Igual les pasó a Colgate. Creyeron, son millonarios, llegaron a todo el mundo, pero creyeron en las promesas del Señor. Así que
Pero los discípulos vimos que tuvieron que pagar un alto precio también. Dejaron hogares, trabajo y todo, sus hijos, por causa de el engrandecimiento y de ensanchar la obra del Señor. Así que, amados hermanos, nuestro deber es seguir proclamando la palabra del Señor. Y termino aquí leyendo esto. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y lo hemos seguido. Y le digo: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Dónde está su fe? ¿Está en sus posesiones? ¿Está en su trabajo? ¿Está en su negocio? Ojalá que todos los que estamos acá en este lugar, nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios. Amén. Todos hemos puesto esa fe en el Hijo de Dios. Si hay alguien que no ha puesto su fe en el Hijo de Dios, no ha abierto su corazón al Señor, yo le invito en esta hora para que lo haga. Iglesia, cierre sus ojos. Y mientras la iglesia ora, yo hago la invitación. Si usted está dispuesto a aceptar a Jesús en su vida, en su corazón, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí y por toda la humanidad. Te recibo como mi único y suficiente Salvador en mi corazón. Reina. Y desde aquí en adelante, tú vas a reinar en mi vida, en mis posesiones, en todo lo que yo tengo y poseo en esta tierra. Gracias, Señor Jesús, por morir por mis pecados. Escriba mi nombre en el libro de la vida y hazme parte de tu reino. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.